Hola, soy Domenica Antonella Vallejos Jacome, tengo 26 años de edad, soy ecuatoriana y estoy estudiando la carrera de Derecho por algunos motivos que me han inspirado seguir esta hermosa carrera y porque detesto las injusticias. Y claro, aparte de eso, soy adicta en proceso de recuperación. Tengo 1 año, 5 meses limpia, gracias a Dios. Y pues nada, este video es con ese fin de dar a conocer mi caso muy particular en cuanto eh, al proceso que he tenido que vivir durante tantos años porque no he encontrado centros de rehabilitación que realmente hayan estado a la altura. Sin embargo, los 2 últimos periodos, desde estos últimos 3 años, encontré una clínica de rehabilitación que a mí me ayudó un montón y que realmente vi o pude observar desde muy cerca que sí tienen realmente un plan terapéutico. O sea, donde no te maltratan, donde te hacen responsabilizarte por todas las circunstancias que he venido atravesando gracias a esta enfermedad. Y eso yo agradezco un montón porque yo he pasado por otros procesos y realmente no fueron así. Yo comencé a consumir desde los 9 años, desde muy temprana edad y obviamente con el alcohol que se piensa que es lo menos dañino, y en cierta manera como que lo menos perjudicial, digámoslo así, y lo que está aceptado por la sociedad. Sin embargo, claro, yo comencé con este tema de consumir desde muy temprana edad. Sí por las circunstancias, pero también eso no quiere decir que tengo que ya echar la culpa a mi familia, porque las decisiones que yo tomé fueron por mí. No tienen la culpa mi mamá, mi papá, porque se hayan divorciado, porque mi mamá tuvo que salir a trabajar, tuvo que obviamente dejarnos a nosotros, a mi hermano y a mí solos, y etcétera, ¿no? Y ahora poniéndome o sea, analizar desde otra perspectiva y ya desde algo más consciente, entiendo de que mi mamá hizo todos los esfuerzos y todos los sacrificios necesarios para que yo esté bien y mi hermano igual. Pero en este caso muy particular, hablo como Antonella, eh, como siempre digo, mi mamá no me dejó debajo de un puente, no me descuidó, siempre estuvo para mí, siempre todo. Mi papá lo mismo, o sea, mi papá también, o sea, a pesar de que estaban divorciados, se hacía presente económicamente, ha estado en mis problemas, en todo, ¿no? Sin embargo, yo antes tenía mucho echar la culpa a todo el mundo. Entonces, me di cuenta que no es de echar la culpa, es de responsabilizarse. Y con eso ahora vivo, gracias a Dios, más tranquila y sigo haciendo las cosas responsabilizándome, no hablando desde mi culpa. Sin embargo, claro, lo estoy como que aclarando porque al momento de subir un video a redes o hacerlo público, siempre se tiende a escuchar comentarios que a veces no están en su lugar, o sea, no son un poco empáticos, digamos así. Pero bueno, o sea, de eso se trata, ¿no? De eso se trata de respetar también las eh, diferentes opiniones o posturas de la gente. Y eso he aprendido en el transcurrir de todo este tiempo de proceso. Antes no era así. Pero bien, comencé a consumir desde los 9 años, como les digo, muy chiquita. Comencé con el alcohol,
luego con otras sustancias que por temas de, de, de YouTube no me van a dejar tampoco como que expresarlas un poco más. Pero después comencé con... entonces comencé a consumirla y claro, después otro tipo de drogas más pesadas, digámoslo así. Eh, Después de todo eso, eh, pasó el tiempo y a los 15 años se dieron cuenta de que yo consumía porque tuve un intento autolítico. Me quise suicidar, no funcionó, gracias a Dios, y me llevaron al hospital. En ese entonces era el hospital, bueno, hasta ahora es el hospital de seguro. En ese entonces yo tenía seguro por mi mamá. Me llevaron ahí, me salvaron la vida y en medio de los exámenes se dieron cuenta que yo consumía y consumía un montón de sustancias, tanto líquidas como sólidas. Al momento de darse cuenta de eso, obviamente, según lo que yo tenía entendido hasta ese entonces, era tomar medidas, ¿no? O sea, era como que en este caso internarse en algún centro de rehabilitación. Sin embargo, cuando pasamos el proceso para seleccionar la clínica, digamos así, no existían cupos en ninguna clínicas porque no aceptaban a menores de edad, ¿ya? Y claro, o sea, al no aceptar menores de edad dentro de las clínicas de rehabilitación, se, o sea, literalmente ahora me pongo a pensar y claro, o sea, necesitaba como que una intervención como que un poco más rápida y segura y que me ayudaran con mi problema, pero no fue así, sino me enviaron a un psiquiátrico. El psiquiátrico se llamaba Neurociencias, quedaba por la Granados más o menos. Y lastimosamente, claro, me envían a este psiquiátrico y claro, yo era muy pequeña en ese entonces, tenía 15 años y, o sea, era como que la primera vez que me decían que yo tenía una enfermedad, o sea, como que tienes la enfermedad de la adicción. Y cuando tú estás así es como que la negación pura, literal, tú no entiendes de que tú consumes por esto, ¿no? Por una enfermedad, porque tienes una adicción, porque vas a tenerla para toda la vida. Para mí era mucha información. Y claro, yo pensé que solo iba a estar un tiempo ahí y salía y ya todo bien y retomaba mi vida como lo venía haciendo. Sin embargo, no fue así, vino una odisea muy fuerte dentro de aquí. En esta clínica de rehabilitación, bueno, psiquiátrico, digamos así, que también trataban problemas de drogas, había gente adulta, estábamos mezclados entre hombres y mujeres. Em, claro, yo compartía, por ejemplo, cuarto con personas que tenían problemas psiquiátricos. Y algo que no tendría que pasar porque la enfermedad de la adicción tiene que tratarse de distinta manera y eso lo entendí después con el pasar del tiempo y con toda la experiencia que yo adquirí, con la experiencia dura adquirida. y, y claro, yo me interné ahí en esta clínica, bueno, en este psiquiátrico. Intentaron abusar de mí porque había una persona que era más grande que yo y era ya hasta incluso mayor de edad y toda la situación.
Eh, claro, mi mamá fue, habló y les dijo que, o sea, que qué pasaba, qué onda, qué pasaba con esto. Y claro, o sea, como que todos los dueños y incluso los que trabajaban ahí, era lo típico, ¿no? O sea, es que la chica es como que un poco problemática y cosas así. Y yo era así como que sí, sí, pero era como que, ¿qué pasa? Sí, o sea, no tendría que ser como que un trato adecuado. Y bueno, yo en mi cabeza también estaba súper mal, no contaba con, con que todo estaba mal, sino que, o sea, solo quería acabar el tratamiento para salir rápido. Y en mi cabeza sí era en ese entonces, era como que salir rápido y seguirme drogando. Porque realmente adentro no trabajaron nada en mí. Eh, Me comenzaron a medicar con pastillas súper fuertes psiquiátricas porque, claro, me decían que yo ya tenía un grado de bipolaridad y me trataron la enfermedad de la adicción como un problema psiquiátrico, ya no como un problema, sí, psicológico, también psiquiátrico, pero o sea, era como que lo compararon con una esquizofrenia, digamos así, y me comenzaron a medicar y prácticamente todo el tiempo yo pasé dopada, literal. O sea, dopada mal plan porque me daban pastillas súper fuertes. Entonces yo era un zombie, o sea, literalmente solo cambiaron el... O sea, yo me drogaba afuera y todo bien. Pero acá cambiaron, o sea, me drogaban adentro en el psiquiátrico y ya. O sea, no tuve como que esa rehabilitación, o sea, y tampoco las terapias era como que de hablar de mí o de lo que me estaba pasando y por qué consumía y toda la situación, sino nos daban como que clases de psicología, digamos así, o sea, solo te decían, ¿qué es la enfermedad de la esquizofrenia? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y listo. Y parecía que estaba en un camping, literal, porque yo pasaba viendo televisión, pasaba jugando, pasaba jugando cartas, viendo videos en la televisión que había. Y listo. O sea, esa era como que la vida en el psiquiátrico, comer y estar ahí existiendo. eh, Pasó el tiempo, me expulsaron del psiquiátrico porque, claro, yo también presentaba problemas de agresión, agresividad, y me peleé con una chica. Entonces me expulsaron, me botaron de esta clínica y me dijeron que tenía que tener un tratamiento ambulatorio. Claro, el desconocimiento, claro, de mis papás, de todo el mundo, me enviaron bastantes pastillas psiquiátricas, las mismas que tomaba. Y claro, pasaba dopada todo el tiempo. Yo pasaba durmiendo prácticamente todo el día, me levantaba y era un zombie. O sea, yo comía ya porque tenía que comer, hablaba porque tenía que hablar, y nada más. O sea, de ese transcurso de mi vida me acuerdo así como que poco, porque la medicina era súper fuerte. Era como que estaba en lunes, me daban la medicación y borraba como que cassette y estaba ya despierta y era un miércoles, digamos. O pude haber estado despierta, pero yo no me acuerdo. No me acuerdo mucho. Entonces, al ver esta situación en ese tiempo, yo me fui a vivir con mi papá. Y claro, no le culpo porque también es algo súper y que haría todo padre, digamos así. Me quitaron la medicina de golpe. Y claro, la medicina psiquiátrica no es así. Sin embargo, nadie nos explicaba, nadie decía nada. Y la desesperación de un papá también de verte como estabas en el sentido de que yo era un zombie viviente. Entonces, claro, la desesperación de mi papá fue quitarme la medicación para que ya esté bien. Sí, estuve bien, pero no contamos de que me iba a ser dependiente de también de fármacos psiquiátricos. Entonces, claro, yo pensaba que tomarme una pastilla psiquiátrica era como tomarme una aspirina. O sea, estaba con ansiedad, me tomaba una pastilla psiquiátrica y ya me pasaba. Pero estaba dando a mi cuerpo, a mi cerebro,
otras instrucciones, o sea, como que el estar drogada estaba todo bien. Pasó y claro, me llevaron a centros ambulatorios. En este caso me llevaron a varios psicólogos. Si me preguntan nombres de las personas, de los psicólogos, me acuerdo muy poco porque realmente mi cabeza no estaba en sus 5 sentidos. O sea, yo vivía drogada literalmente. Mis papás no se daban cuenta porque algo que tenemos los adictos es que mentimos súper bien y manipulamos muy bien. Entonces, no, o sea, yo... Y si se daban cuenta, también ellos pasan por una etapa de negación. La familia también pasa por una etapa de negación súper fuerte. Entonces, claro, yo no hacía caso omiso de todo lo que me decían. Y claro, yo iba a los psiquiatras, a los psicólogos. Incluso me llevaron hasta chamanes, literal, para dejar de consumir. Y nunca consiguieron su objetivo. Pasó el tiempo y ya estaba súper mal. Me llevaron a un psiquiátrico que se llama... es público. Es San Lázaro, psiquiátrico. En ese entonces ya era como que ambulatorio las terapias. Entonces me llevaron ahí. Claro, mi papá, mi familia, bueno, mi papá en ese entonces, porque yo vivía con él, por bien hacer me llevó allá. La trabajadora social era familia de él. Y claro, yo no hablaba porque tenía miedo de que todas las cosas que yo hice en consumo, como que me tacharan con el dedo o me criminalizaran en este caso, ¿no es cierto? Y da la conclusión de que sí, yo todo, parte de lo que conté, porque no es que contaba mucho, no soy muy abierta en cuestión de mis sentimientos ni de lo que me pasa, no puedo hablar muy fácilmente. Y eso como que con el tiempo he ido cambiando, pero en ese entonces yo no era nada abierta, no hablaba, no me gustaba y si hablaba no era de mí, era de todos menos de mí. Entonces, las terapias, entre comillas, no daban resultado, era porque, claro, nosotros como adictos también sí somos súper pilas. Y me di cuenta de que la psicóloga hablaba con esta familiar que era de mi papá, que era la trabajadora social. Y claro, me comenzó a dar miedo porque en algunas ocasiones me dijeron que todo lo que me había pasado era como que culpa de mi mamá, culpa porque yo vivía cuando consumí muy fuertemente, yo vivía con mi mamá y que la iban a llevar presa. O sea, me comenzaron a meter muchos miedos. Y fue como que no voy a hablar. No digo nada. Y si no digo nada, no pasó nada. Entonces, sucedió que yo no hablaba. Yo a las terapias llegaba y no hablaba. O sea, literalmente no hablaba. O sea, quemaban 20 minutos porque para variar las terapias en psicología en las instituciones públicas son de 20 minutos. Como que en 20 minutos vas a hablar todo lo que te está pasando. Entonces, eran 20 minutos. Yo a los 20 minutos llegaba solo como que a decirle que estaba bien en el colegio y todo bien, nada más. O sea, y que estaba maravillosamente bien. Me comenzaron a querer obligar a que hable. O sea, metiéndome miedos, diciéndome que si no me repongo, me iban a... Era algo estúpido, pero bueno, ahora pienso así. Que le iban a quitar a mi mamá como que la tenencia y que me iban a mandar así como que a casas hogares o cosas así. Y full cosas, o sea, full cosas que yo era como que mejor no hablo, pues para que no pase nada de eso, ¿no? Sucedió que yo todo lo que conversaba, entre comillas, con la psicóloga, porque yo ya les digo, no hablaba, no decía mucho, pero las cosas que yo decía
todo le contaba o le contaba o la trabajadora social leía mi historia clínica. Cosa que no tendría que pasar eso, ¿no? O sea, desde ahí ya fueron como que vulnerando mi privacidad, vulnerando el tema de mi salud mismo, porque estaba poniendo en riesgo eso, ¿cacha? Y no, o sea, no les importó. Bueno, pasó, regresé a vivir con mi mamá porque ya era tiempo de regresar a vivir con ella. Y claro, o sea, horrible. Regresé a vivir con ella y claro, mi mamá me conoce un poco más que mi papi, obviamente. Y me decía, pero ¿por qué no estás surtiendo efecto el tema de las terapias? Porque tú no estás hablando, o sea, tú llegas y nada, o sea, yo llegaba y le decía, mami, acompáñame. Entonces mi mami se sentaba y ella le decía, sí, le veo así, asado, cocinado. Pero yo no hablaba, o sea, y salía mi mamá y eran 5 minutos y salía yo. Entonces las terapias no estaban surtiendo efecto. Entonces mi mamá comenzó a averiguar a amigos, amigas, gente profesional en cuestión de psicología. Y claro, eh, mi mamá se comenzó a entender como que no iban a surtir así las terapias y que en 20 minutos no íbamos a hacer nada. Y que también no estaba haciendo clic con la psicóloga, o sea, como que no tenía confianza como para hablar. Entonces que algo tendría que estar pasando. Mi mamá me averiguó. Entonces me dijo que le dijera qué estaba pasando. Entonces algo le comenté. Y claro, mi mamá ya tampoco quiso que vaya a esta situación a las terapias acá en San Lázaro, porque no, o sea, no estaban surtiendo efecto y literalmente ni siquiera ahí ya me estaban medicando. Eh, el adicto es muy hábil. Me hice amiga del señor del laboratorio. Y, y a mí me sacaban sangre cada 15 días para saber si no estaba consumiendo. Pero yo me hice amiga del laboratorio, entonces me dio los tips como para que no me saliera en sangre y también de dónde sacaba dinero es otro tema, pero también le pagaba al chico para que dijera que no, que, que estaba todo bien, o sea, que las pruebas salieran negativas. Entonces nunca nadie sospechó porque salían las pruebas negativas de que estaba, de lo que estaba consumiendo. Y claro, o sea, nadie se iba a dar cuenta que estaba consumiendo. Y vivía feliz. Sin embargo, eso fue decayendo más. Tenía problemas en el colegio, tenía problemas en todo lado. Porque en el colegio también sabían mi problema de la adicción. Pero me comenzaron a discriminar, digamos, de esta manera porque decía, o sea, era como que, es que ella tiene problemas de adicciones, o sea, o sea, yo era el cuco, o sea, y peor aún que yo estuve en un colegio católico, se llama Cardenal de la Torre, entonces las monjas ahí era como que, es que usted es adicta, o es que usted es esto, y a señalarme con el dedo, entonces, claro, en mí era como que, chuta, y creció más como que mi rebeldía porque decía, entonces les voy a dar como que los motivos suficientes para que vayan y realmente digan las cosas que decían por algo. Entonces yo la pasé muy mal, la pasé fatal. Estuvimos averiguando el tema en ese entonces yo ya era como que no podía más con mi tema de la adicción. Y yo les decía, me quiero internar porque yo ya no avanzo, o sea, yo ya no puedo más. Entonces, en ese entonces tenía 16, ya estaba entrando a los 17 años. Y claro, no había centros de rehabilitación para adolescentes. Y peor para mujeres, o sea, para mujeres no había, ¿no? O sea, más que unos 2 centros creo que había en el país, pero eran muy lejos. Uno creo que era en Cuenca y el otro, pero tenía que ser mayor de edad. Entonces, lejísimos, o sea, y mi mamá y todo, o sea,
decíamos como que no. O sea, pensábamos que era como que, ya les digo, la enfermedad de la adicción para mí era como que un dolor de muela. Pensábamos así, porque hasta la familia está enferma y no se comprende. Es totalmente normal esto de no comprender cómo es nuestra enfermedad. Sucedió que en medio de todos los psicólogos, psiquiatras que me mandaban para ver si podía como que superarme, digamos así. Porque después de eso, claro, yo ya no consumía con la frecuencia ni con, o sea, como que con la intensidad que consumí desde los 9 hasta los 15 años, por el tema de que no querían que me cacharan, que me sorprendieran, de que se dieran cuenta de que yo estaba consumiendo, entonces consumía un poco menos, entre comillas, eh, y no tomaba en cuenta como mm, que esa situación estaba como que agudizando más mi problema en cuanto a a lo psicológico. Me dio una depresión que, o sea, no sé cómo explicarles, pero era una depresión que solo quería pasar en mi cama. Yo pasaba semanas enteras acostada en la cama. No me quería levantar, no podía. No podía. Y me dirán, es que es la fuerza de voluntad, esto. No podía. O sea, simple y sencillamente ponía la fuerza de voluntad, todo, pero no podía. Era como que la cama me jalaba. Y pasaba llorando, pasaba echándole la culpa a todo el mundo, porque no entendía qué me pasaba. O sea, y me comencé a volver un poco más como que agresiva, me comencé a comportar de maneras que no estaban bien. No me siento orgullosa, pero le alcé la mano muchas veces a mi mamá, a mi hermano. eh, Me desesperaba, no sabía qué hacer. La ansiedad era muy fuerte. Y todo eso, o sea, tuvieron que pasar toda mi familia porque no sabían cómo ayudarme, ¿no? Y yo aquí en la casa yo no sabía qué hacer, me intenté suicidar algunas veces y todo, o sea, era porque no sabía cómo manejar mi adicción. Y todos los psiquiatras, terapeutas, psicólogos, todo, no me estaban ayudando porque realmente no hablaba, yo no expresaba, yo no sabía cómo decirles todo lo que a mí me estaba pasando. Yo lo único que hacía era acostarme en una cama y dejar que el mundo pase. Y tuve problemas en el colegio, tuve problemas, eh, sí, o sea, con el colegio especialmente porque nadie sabía, o sea, pensaban que ya estaba consumiendo de nuevo, pensaban que yo era o sea, sí, que era el problema, obviamente sí era el problema, pero era algo más, no sé, algo más como que psicológico, no sé, no quiero tampoco justificar todo lo que me pasó con la enfermedad, porque también son responsabilidades mías y cosas que yo tengo y estoy haciéndolo de responsabilizarme. Pero en ese entonces les digo, no captaba, o sea, no podía. Y claro, pasé por muchas cosas, por muchas facetas. Eh, claro, en el colegio, como les digo, yo era el dedo malo, yo era todo y tuve que cambiarme de colegios infinidad de veces porque en todos los colegios yo era la mala. Yo era como que la oveja negra, no se lleven con ella porque consume o consumió, porque en ese entonces decíamos que yo ya no estaba consumiendo, solo tenía problemas de drogas, pero que ella estaba en tratamiento. Entonces era como que no se llevan con ella, no esto, pasaba problemas, me echaban la culpa a mí y cosas así. Entonces era como que, ya, ok, o sea, y delante de la sociedad yo puse como que mi coraza y como que de darles la razón a todo el mundo, ¿no? ¿Eres el problema? Sí. Entonces yo era el problema. Hacía las cosas para que la gente dije, o sea, en mi tonto pensamiento, hacía las cosas para que hablaran de mí por algo, según yo. Que estaba mal, no, obviamente. Después entendí esas situaciones, pero bueno, en ese entonces no entendí. Pasó y no sé, yo digo también la vida, Dios, te pone personas y ángeles en el camino
que realmente te ayudan. Y sí, llegó una persona que había sido adicta en recuperación, o es adicta en recuperación, porque no es que había, sino es una persona adicta en recuperación, y llegó y fue como que con la primera persona que me pude abrir. Y comencé a tener como que cambios, ¿no? O sea, comencé a querer, por lo menos ya salir de mi cama, por lo menos a querer estudiar, porque hubo un periodo del colegio que un año me tuve que retirar por todos estos problemas, porque ya no podía con mi vida, ya no podía con nada más, y tomé la decisión de, de salirme del colegio, porque primero ya no aguantaba el tema de la presión social, o sea, en el sentido de que tú eres adicta, tú esto. O sea, toda esa presión social que a mí era como que, para mí era muy fuerte en ese entonces. Ahora ya no me importa. Pero en ese entonces, claro, yo era como que pobrecita de mí, me victimizaba. Y claro, pero es que no entendía lo que me pasaba. O sea, no tenía una verdadera rehabilitación o digamos un verdadero proceso de recuperación. Entonces, claro, para mí todo lo que me decían yo era quiebrate galleta, literal. O sea, me decían una cosa y yo ya me quebraba y me iba a llorar. Porque no podía conmigo. Entonces, y claro, en, me cambié, en este colegio que yo estuve era un colegio fiscal. Y claro, ahí había bastante consumo, o sea, estaba en mi papayal, ¿no? Obviamente. Pero algo dentro de mí ya no quería. Entonces era como que esa lucha constante de no querer, de sí querer, de no querer. Y claro, ya no aguanté más, me quise matar otra vez porque ya no podía con mi vida. Y, y nada, tomé la decisión mejor de separarme de este colegio porque claro, todo el mundo era como que la mala del cuento y mejor, o sea, eh, sí es muy fea la discriminación dentro de los colegios cuando no saben cómo tratar el tema de una adicción o de alguien que realmente quiere tener una rehabilitación. Y comencé a consumir otras. Me recaí y, bueno, ni siquiera recaí porque nunca paré. O sea, yo paraba solo días y de ahí seguía. Y claro, seguí consumiendo. Bueno, conseguimos este terapeuta. Me ayudó bastante. Creo que paré, fue la primera vez que paré como que unos 5 meses. O sea, ahí, estando afuera, sola. O sea, con la ayuda de este terapeuta y obviamente con la ayuda de mi familia, pero entendiendo, ahí comencé como que un poco a entender de que yo tenía una enfermedad. Pero yo siempre albergaba las esperanzas de que eso era como que un momento y luego iba a poder ser normal, entre comillas, iba a poder tomarme una cerveza, iba a poder cualquier cosa, pero ya lo iba a poder moderar, o sea, ya iba a poder tomar ya iba a poder tomar con conciencia, digamos así, con éxito, iba a poderme drogar con éxito, iba a poder, o sea, muchas cosas, decía, lo iba a poder ya sabiéndolo manejar. Y no es así, no es así por nada. Cuando dices que ya aprendí a manejar, entre comillas, aprendí a manejar el tema de mi adicción, de mi consumo, nuevamente me di al abandono. Comencé a tomar, obviamente el alcohol lo minimizaba, decía, es una sustancia que no, nada que ver, o sea, ya las drogas las dejé, claro, las químicas, pero la sustancia líquida como tal, el alcohol, no lo podía dejar, me seguía haciendo daño, porque mi cuerpo ya, después de cuando ya estaba ebria, ya me pedía más otras sustancias, entonces, eh, en esa etapa de mi vida bien oscura, entré a un colegio bueno que, que me ayudó bastante en cuanto a... Creo que fue el primer colegio que me sentí súper bien y que fue el primer colegio
que pudieron también manejar el tema de, de un problema mental, digamos así, porque yo primero mentí y dije, obviamente para que con las experiencias que tuve en los otros colegios, yo decía, preferible no digo que soy adicta, sino solo tengo depresión, nada más. Y claro, al principio yo mentí y dije que tenía depresión y que por eso me había retirado del otro colegio y listo. Me aceptaron y fui. Este colegio es La Salle y me ayudó un montón. O sea, me ayudó un montón. Claro, obviamente pensaban que era la depresión y me ayudaban. O sea, me ayudaban bastante porque iba donde el psicólogo y hablaba con él y me decía que cómo estaba. Eh, Me ingresaron al tema de la pastoral juvenil y me ayudó bastante porque la pastoral no es que solo iba a rezar como en otros colegios que estuve, sino era como que el ayudar a la gente, estar eh, en talleres, eh, viendo que también la vida y el mundo era desde otra perspectiva y que se podía ayudar. Y claro, yo comencé como que dije, sí, aquí es, ¿no? Pasa, sucede, acontece que la persona más importante en mi vida, que era mi abuelo, que era como que para mí era todo, falleció. Entonces llegué a un punto otra vez de quiebre. Que, que sí, que o sea, que estaba consumiendo alcohol, pero no era como que suficiente. Pero cuando fallece mi abuelo, algo en mí otra vez cambia. Y otra vez comencé y el declive. Entonces, claro, o sea, me tapiñé súper bien en el colegio porque obviamente quería que tengan todavía la imagen de que yo era buena, o sea, de que la chica problema que antes decían y hablaban mucho de mí ya no era. Entonces me comencé a tapiñar en ese entonces, o sea, comencé a hacer cosas supuestamente bien, pero no eran así. Porque por detrás yo estaba ya drogándome, estaba mal, estaba, o sea, en un momento en el que necesitaba ayuda. Pero también yo me ponía a pensar, decía, no hay clínicas, no hay esto, no hay realmente terapias. O sea, ¿será que en algún momento yo voy a poder salir adelante con mi problema de adicción? Esa siempre era mi incógnita. Y yo decía, no, no voy a poder salir porque a los adictos los ven como en la última rueda del coche. Entonces yo preferible no decía que era adicta, ni que tenía problemas con drogas ni alcohol, porque me iban a discriminar nuevamente. Entonces ya con todas las experiencias que tuve, dije no, no más. Y claro, me tapiñó por un buen tiempo. Al final, cuando ya estaba por graduarme, sí lo conversé, dije, sí soy adicta, me pasé por este tema, pero ahora estoy bien, supuestamente. Ahora estoy bien y ya. ¿Y por qué me di cuenta que comencé a cambiar? Porque en el último año de colegio comencé a tener muchos problemas, cosa que los profesores también se sorprendían porque, claro, a mí me conocieron en ese colegio como una chica tranquila, colaborativa y etcétera. O sea, muy bien. Pero no. O sea, cambié totalmente. Una vez llegué ebria al colegio. Aparte que llegué ebria al colegio, me peleé con una compañera. O sea, todo comenzó en declive, ya les digo. Comencé otra vez con mis viejos patrones y mis eh, viejos comportamientos. Entonces, claro, o sea, todo lo que había trabajado, digamos, ya no estaba resultando. Como les digo, siempre pensamos con mi familia que era algo normal, o sea, como que un periodo, como que la etapa de la niña rebelde y de la etapa como es del burro, ¿no? La etapa de esto de la rebeldía y ya iba a pasar. Me gradué para evadir el tema de que estaba consumiendo mucho, porque yo ya estaba en algún momento consciente de que yo estaba consumiendo demasiado. O sea, yo ya estaba en algún momento de mi vida siempre estuve como que consciente de que sí estaba haciendo las cosas mal, pero no las quería aceptar.
porque para mí era más fácil salir del dolor, digamos así, de la tristeza, de todo lo que me había pasado por medio de las sustancias. Entonces, claro, había hay un tema muy, muy fuerte en mí, que cada vez que yo me acuerdo es como que tengo mis declives. Y cada vez que me acuerdo, tengo eso. Obviamente ahora ya lo trabajé y es como que lo recuerdo, lo acepté, pero ahora lo recuerdo y ya no me duele con la intensidad de antes, como que necesitaba para apagar ese dolor, necesitaba consumir. Ahora no, o sea, lo manejo o canalizo esa emoción de diferente forma. Incluso logré como que soltar esa parte de mí, pero en ese entonces yo no. Y ese suceso que me pasó, que fue muy fuerte cuando yo tenía unos 13 años, siempre estuvo marcado, súper marcado. Pero siempre me echaba la culpa porque yo decía que era mi culpa lo que me había pasado por el tema de haber estado consumiendo. Entonces, claro, yo siempre trataba como que de apagar eso. Y claro, mi familia es de Tulcán, de otra ciudad del país. Entonces yo vivo en la capital, que es en Quito. Y para mí Tulcán era mi lugar de consumo. Era mi lugar donde tenía mis amigos, donde todo el mundo me conocía. Pero me conocía por lo mal, no por las cosas buenas. Entonces, para mí era lo mejor. Porque luego eso me decía, ¿no? Que vaya al lugar donde literalmente era la más la más no, la más o sea, literalmente la mejor en las cosas más, ¿ya? Entonces me decía que vaya para allá. Me gradué del colegio y claro, me fui para allá y claro, me dediqué al consumo, pero en todo su esplendor. O sea, yo creo que descansaba un domingo literalmente. Pero de ahí pasaba consumiendo todo el tiempo. Y claro, o sea, yo lo disfrazaba de que solo era alcohol. Y no era así. Entonces, pasó. Disculpas, mi perrito, él es el que siempre me acompaña aquí. Entonces, bueno, sucedió que no fue así y en algún momento de mi vida decía que necesitaba parar. Y yo recordaba lo que aprendí igual en el colegio cuando estuve en pastoral y todo el trabajo maravilloso que hicieron conmigo cuando yo estuve en la escuela de líderes, fui líder en el colegio y toda la situación, o sea, me acordaba de todo eso y decía, quiero nuevamente ser esa Antonella, quiero ser de nuevo esa Doménica, o sea, esa persona a la que le gustaba estar ayudando a la gente, a la que le gustaba ir a las escuelas de liderazgo, a la que le gustaba estar bien, así. Pero no, o sea, había algo que decía a mi cabeza como que no puedes. Y es el autosabotear. Entonces yo era como que no. Y claro, yo me recordaba y decía miércoles. O sea, no hay algún lugar donde yo me pueda internar como para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque no habían CETATs o centros de rehabilitación para mujeres. En ese entonces yo ya era mayor de edad. Pero no habían centros de rehabilitación para mujeres. Habían sí fundaciones, habían otro tipo de situaciones, pero no estaban apegadas a la norma, digamos así, o a un plan terapéutico realmente bien hecho. Yo conocía gente que me decía, no te vayas a una clínica de rehabilitación porque ya te pegan, te maltratan, te hacen ta. Entonces yo era así como que no, yo para que me maltraten, para que me peguen, para que me insulten, no más. O sea, yo ya había pasado por
todo eso, pero en los ambulatorios. Y decía, si yo pasé todo eso por los procesos ambulatorios, imagínense lo que me toca pasar ya estando de interna y viviendo. Entonces ahí, por algún tiempo determinado, decía, no. Y en ese transcurso de mi vida digo, no, ya necesito parar porque me voy a matar consumiendo, porque yo consumía hartísimo. O sea, yo de milagro estoy viva. Y dije, no, o sea, tengo que parar en algún momento, porque ya fui a parar al hospital por tema de intoxicación de alcohol. Y muchas cosas, o sea, ya estaba a punto de que en serio me muera, o sea, me dé una sobredosis o realmente, como decimos morochamente, nos fumemos la premiada, me fumé yo en cambio la premiada y ya estuve, me acabé el cerebro, o sea, me quedé mal, o sea, psiquiátricamente. Entonces decía, no, ya, no quiero, voy a parar. Y tomo la decisión de quererme hacer hermana. O sea, me quise hacer hermana. O sea, a la desesperación solo por huir de la persona que yo era. Y dije, haciéndome hermana, o sea, obviamente me tocaba hacer un tema como de voluntariado y era como que de internación, digamos así, lejos de mi familia, lejos de todo el mundo. Y claro, tenía que ir allá y todo bien. Duré 3 semanas, porque no podía más. O sea, la abstinencia que yo tenía, y no le podía decir tampoco a la hermanita, vea, estoy con abstinencia, ni tampoco sabía que era abstinencia, o sea, yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo lo único que sabía era que quería consumir y que estaba muy estresada, muy... Entonces, donde yo vivía con estas hermanas, me comencé a tomar el vino de consagración, imagínense. O sea, y todo, o sea, comencé a salir nuevamente, dizque me iba a la tienda, porque no es que tampoco te dicen, no vayas a ningún lado, o sea, te prohíben, no, vas a la tienda, ok, regreso. Me iba a la tienda y en vez de ir a la tienda, o sea, a comprar algún dulce o lo que sea, lo que les decía, yo iba a la tienda a pegarme una cerveza desaforada o un trago, pero desaforada. Y de ahí buscaba algo para tapar el olor y listo. O si no, por donde yo vivía era un lugar un poco tenso, Xcotocollao, y yo iba y encontraba la sustancia y fumaba dentro de él, y fumaba dentro de donde yo estaba, de las monjas. Entonces, claro, ya en mi cabeza también decía, es una falta de respeto, no voy a poder, me van a cachar, se van a dar cuenta, va a pasar peores cosas y necesito salir. O sea, necesito salir porque necesito ir a que me vean que estoy bien la gente, o a que me vean que estoy nuevamente en consumo y yo era la mejor. Entonces necesito salir porque aquí no puedo hacer al libre albedrío y a mis anchas todo lo que necesito hacer. Y me fui. Y desde ahí me fui en picada. Sí, conseguí un trabajo porque mi mamá es súper. O sea, imagínense, mi mamá es o sea, exigente, brava, todo lo que sea, pero igual, o sea, la hija era un completo caos. Y no es que era por que mi mamá no me haya puesto límites, no me haya puesto reglas, no me haya... O sea, mi mamá me ponía los límites, me ponían las reglas, me ponían todo lo que sea, pero a mí era la que no me importaba. Yo me las pasaba por la faja. Entonces, claro, me fui del internamiento que yo decidí tomarlo, o sea, como internamiento, pero no era así. Y total de los totales es que pasa, sucede y acontece de que conseguí trabajo, tenía mi dinero, consumía más. Después dejé el trabajo votando porque no podía estar a mis anchas haciendo lo que a mí me gustaba hacer, que era consumir. Y me boté del trabajo. Me boté de un pre en la universidad porque yo quería ser psicóloga, según yo. Me boté también de la universidad, me boté de todo lado. Y me dediqué a consumir.
hasta cuando me quedé embarazada, paré un tiempo. Y en este tiempo igual, o sea, el alcohol, era siempre el alcohol. Paré un tiempo porque justo nació mi hijo en pandemia y paré en ese entonces, pero siempre tenía que tener algún tipo de cerveza, alguna situación para yo estar tranquila, porque yo pasaba estresada todo el tiempo. Y era neurótica y era enojona, o sea, mis cambios de carácter eran horribles. Hasta cuando mi hijo cumplió 2 años y medio más o menos aproximadamente. Claro, tomaba, pero no consumía cosas sólidas, o sea, sustancias químicas. Hasta cuando le dejé de dar de lactar. Le dejé de dar de lactar y fue como... Me fui a consumir todo lo que no había consumido en todo ese tiempo, ¿ya? Hice cosas que no estoy contenta. Lo abandoné a mi hijo. Me fui con una persona que realmente me fue súper mal. Porque me estafó, me robó, me pegó en muchas ocasiones. Sufrí mucha violencia de género con este tipo, pero más fuerte era mi consumo que lo que me estaba haciendo este mal, ¿ya? Porque él era el que me proveía todo el consumo. Después ya no era el que o sea, yo era la que costeaba todo, pero él era el que conseguía. Prácticamente estuve casi en la calle porque literalmente con él amanecíamos en donde sea, o sea, donde nos coja la noche. Donde vivíamos con él era su casa, su cuarto, pero era un cambuche, o sea, un lugar donde viven los habitantes de calle, en la calle, pero en una casa. O sea, no cambiaba en nada. Me pegó. Yo también, o sea, yo también fui violenta, le alcé la mano igual, casi me mata. Y todo mal, o sea, todo mal, casi prácticamente vivíamos en la calle porque ya nos quedamos sin dinero porque yo me gasté todo el dinero que tenía, tanto con préstamos y con tarjeta de crédito, me acabé todo. Y ahora estoy endeudada, pero bueno, esa es otra historia y son las consecuencias y las que estoy asumiendo ahora. Pero bueno, no tenía o sea, dónde estar. Me acuerdo que en este transcurso de buscar un tema de rehabilitación o un centro de rehabilitación fue muy duro, porque al primer centro de rehabilitación que me quisieron enviar o que me habían querido enviar había sido en un centro en Porchón. Y claro, o sea, no era legal, no tenía todas todo lo que requiere un CETAD, o sea, como que decir las licencias, el establecimiento, el lugar, el plan terapéutico y todo. Pero ya la desesperación de mi mamá era, en algún momento no le importaba el tema de mi libertad, sino el sobreguardar mi vida, porque yo ya estaba a punto de matarme, bien drogándome o bien que me mate este tipo. Entonces, claro, mi mamá no tomaba la decisión de hacerme capturar, o sea, de que unas personas vengan y me lleven a esa clínica, porque ella sabía que yo ya estaba, como ella estudiaba derecho, yo sabía que eso es algo ilegal, digamos así. Pero que para mí es muy necesario, porque te salva la vida y salva muchas cosas que ya estando en calle o ya estando en la situación de vulnerabilidad que uno está, eh, o sea, no puede parar y no dimensiona el tema del peligro que tiene. Entonces, claro, mi mamá consiguió también por gente que conoce de clínicas, de temas de rehabilitación, le dieron el contacto donde yo estuve, en la clínica de rehabilitación Vitanova, en el CETAD Vitanova. Fue el mejor centro de rehabilitación en el cual yo pude estar. Nunca me maltrataron, nunca me mezquinaron la comida, me enseñaron a responsabilizarme, me dieron terapias siempre,
día, tarde y noche por poco. Y claro, pero había algo que siempre estuvo ahí como que taladrando. Fue el tema de la voluntariedad. Si yo no firmaba el tema de la voluntariedad, se acababa todo. Porque no me podían tener retenida ilegalmente, digamos. Pero en algún momento de mi vida, y utilizando la fuerza bruta de mi mamá, porque mi mamá me puso medidas legales contra mi hijo y muchas cosas, tomé yo la decisión de internarme voluntariamente. Pero no era tan voluntario, porque detrás de eso había algo que me estaba diciendo como que si no haces eso, te va a pasar esto. Y ir a donde un juez y a que me digan que estoy incapaz de, de que de tomar decisiones, era un trámite larguísimo que hasta ese entonces yo ya no estuviera aquí. Ya no les estuviera diciendo todo lo que les estoy diciendo. Entonces yo agradezco a eso. La segunda vez porque me recaí. Salí, estuve limpia también un buen tiempo y me recaí. Y claro, era la misma dosis. Era la misma dosis que... espérenme un momento, voy a conectar y seguimos con el video.